Vamos a dar uso de la palabra al señor Pedro Fernando Gamio Aita. Tiene la palabra, señor viceministro. Gracias, amable, la presentación. Bueno, voy a tratar, señor presidente, señores congresistas, de ser muy conciso, de no repetir los argumentos que ya se han esgrimido. Solamente, si fueran a la primera, por favor, a la primera diapositiva, ahí empieza. En primer lugar, hay una revolución, una segunda revolución tecnológica en el mundo, dentro de la cuarta revolución industrial, que es el ingreso del hidrógeno verde. El hidrógeno verde significa esencialmente el encontrar un sustituto al petróleo que utilice el sistema convencional de transporte de petróleo y gas en el mundo, pero que no emita gases de efecto invernadero para evitar el colapso global, sobre todo para la especie humana, que significa el calentamiento y cambio climático. En ese sentido, las potencias líderes del mundo, sabiendo que hoy no es competitivo el hidrógeno verde, están haciendo un gran esfuerzo para que a partir del 2030 hasta el 2050 el hidrógeno verde se incorpore al mercado internacional y alcance los $2 el kilo de hidrógeno verde. Estamos hablando de una situación que implica un subsidio muy importante. En este momento el gobierno de los Estados Unidos está subsidiando un paquete impresionante de proyectos de hidrógeno verde. Alemania, desde la Unión Europea, está haciendo lo mismo. Y hay un esfuerzo consiguiente en países de Asia, como el caso de Japón. Para Perú es una oportunidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque al igual que Chile, tenemos la misma radiación solar que Arabia Saudita. Por lo tanto, el Perú sería poco lúcido, poco inteligente, sería un error no participar de esta oportunidad brillante que significa la exportación de hidrógeno verde. Más aún cuando estos países inversionistas van a asumir parte del financiamiento y la capacidad técnica de desarrollar esto que es tecnología de punta. Con el agregado que Perú tiene costos laborales y costos internos menores que Chile, por lo que Perú puede ser parte estratégica del abastecimiento de hidrógeno verde a países que van a importar este recurso. Entonces, si no tenemos para el 2030 una infraestructura básica mínima de energías renovables a base de sol y viento, simplemente vamos a salir del carro de historia. Y vamos a tener como consecuencia que países hermanos que tienen el mismo potencial van a tomar una distancia sideral. No por gusto el expresidente finado, expresidente de Chile, les dijo a los chilenos: lo que el cobre fue para Chile en el siglo XX será el hidrógeno verde en el siglo XXI. Y con Perú ocurre exactamente lo mismo, la misma oportunidad. Por lo que no debemos ser ajenos a este proceso de cambio. Y con solo 6% de sol y viento es muy poco lo que podemos hacer para llegar a un mercado internacional a precios competitivos. Repito, no somos nosotros los que vamos a asumir la mayor parte del costo de esta infraestructura. Recordemos que los ciudadanos alemanes pagaron en la década de los 90 el sobrecosto de la generación eólica y solar y que el mundo entero se ha beneficiado. Y hoy China lidera la venta de equipos solares y eólicos gracias a ese esfuerzo que hicieron los ciudadanos alemanes. Eso ocurre en el mundo. Y hoy, con el hidrógeno verde, tenemos una oportunidad porque el desarrollo eólico y solar está amarrado al futuro desarrollo del hidrógeno verde. También, adelante por favor, es importante decir que Perú solamente tiene 6%. Chile ha llegado a 50% de su matriz eléctrica con energías renovables no convencionales. Y eso evidentemente nos saca una ventaja que debemos ver la manera de neutralizar. Y la única forma es facilitando que las inversiones fluyan. Y acá tenemos un problema. Las dos guerras que están golpeando al mundo en este momento han reducido la inversión overseas, la inversión global, en 10%. Pero ¿qué sector está liderando en 16% la inversión overseas en el mundo? Las energías renovables. Por lo tanto, el Perú se dispara a los pies
si corta la principal forma de inversión que el capital extranjero está haciendo valer en el mundo. No tendría sentido que le cortemos las alas a una manera de obtener ingresos para el país, desarrollo de infraestructura, poder acceder al mercado de hidrógeno verde y encima evitar que se disparen las tarifas eléctricas gracias a la incorporación del sol y el viento en la matriz eléctrica peruana. Siguiente, por favor. Tenemos todavía al día de hoy una profunda dependencia a la energía fósil y la mayor parte de esa dependencia es importada y eso nos hace tremendamente vulnerables. Quiera Dios que no se agrave la guerra en Medio Oriente o la guerra en Europa, porque puede llevar el precio del petróleo de nuevo a valores muy altos y eso afectaría directamente la canasta básica de bienes básicos esenciales para la población. Y nosotros tenemos la responsabilidad como clase dirigente nacional de defender a las mayorías, de defender al país frente a esos escenarios. Ya hemos tenido el año pasado casi 2.000 millones de dólares de compra de diésel, mayoritariamente importado, para cumplir con atender la crisis hídrica, que según los expertos se proyecta hasta el 2050, y encima hubo problemas operativos con una central térmica a gas. O sea, en pocas palabras, llegamos a una situación de problemas en abastecimiento a costos competitivos de la energía. Siguiente, por favor. Entonces, es necesario romper la barrera que hoy impide que la energía solar pueda competir. ¿Cuál es esa barrera? Cuando se aprobó esa norma no existía la energía solar en el mundo de la comercialización de la electricidad. Ahora ya existe. Entonces hay que corregir la definición y reconocerle potencia a la energía solar, que puede ser un promedio de la energía que entrega en el año, y también establecer la posibilidad, como hay en otros países, que solamente se concurse oferta de energía y no potencia. Ambas variables a cargo del ejercicio sano y saludable que hace el COES, planificando el despacho, pues perfectamente. Los informes de los libros más autorizados del mercado eléctrico mundial dicen que las preocupaciones que expertos como el doctor Gomero han manifestado en distintos medios en una campaña mediática que estamos viendo hoy, tiene sentido si es que llegamos a 30% de participación del sol y el viento, pero ahora estamos en solo 6%, por lo que hay tiempo suficiente para que ustedes aprueben esta norma que dispone en un artículo el inicio del sistema de servicios complementarios, para que el Perú tenga la capacidad a partir de 20% de controles de frecuencia, inercias, problemas de incertidumbre que se dan como pueden verse en Chile hoy, pero no podemos generar un bloqueo al desarrollo de las inversiones cuando todavía tenemos suficiente espacio para llegar al 20% del mercado eléctrico con sol y viento sin ningún riesgo para el sistema. Y es nuestra responsabilidad no solamente defender la economía, sino la seguridad energética en un mundo con riesgos cada vez mayores, no solamente el cambio climático, sino la inflación que generan las dos guerras. Siguiente, por favor. Otro aspecto muy importante es que se dice que ha habido un error al subsidiar el inicio de las energías renovables en el marco normativo del Perú desde el año 2008. No es cierto, porque en el mundo los incentivos, que se le llama subsidios, han sido necesarios. Si nos preguntamos cuánto hemos subsidiado los peruanos el precio del gas para lograr miles de millones de dólares de ahorro para la economía peruana, el precio del gas en el Perú no es el precio del Henry Hub, el referente en Estados Unidos. Es un precio regulado, controlado por una fórmula, que si sumamos y restamos nos damos cuenta que ha habido un subsidio millonario al gas natural, pero que ha valido la pena, porque hemos logrado avanzar en la diversificación de la matriz eléctrica peruana. Ahora tenemos 2 millones de clientes. Si lográramos aprobar la tarifa única, esta comisión tiene que ver con el tema, lograríamos en 5 años duplicar a 4 millones de clientes. Y lograríamos con eso que el gas cumpla su rol en la transición energética. Y en el mercado eléctrico tenemos que levantar la barrera que hoy frena la energía solar y eólica, y que podría pasar ya no al 20%, como era el planeamiento del sector energía y minas, sino por lo menos al 15% en 2030, y el 2035 pueda llegar al 20%. Porque es importante que el Perú siga siendo competitivo y que no entremos a un cuello de botella, y ya ha habido la clarinada de lo que ha pasado en 2023, donde hemos tenido problemas
la amenaza de una energía muy cara. Menos mal que se superó el problema y no llegó a afectarse el mercado regulado, porque el golpe directo sería a el ama de casa si sube la tarifa eléctrica en niveles preocupantes. Siguiente, por favor. Entonces, la pregunta que ya había hecho es, en 20 años hemos tenido un subsidio menor a las energías renovables y un subsidio mayor al gas natural. Ambos subsidios han cumplido un cometido. Y yo reto a cualquier profesional a debatir en el escenario que quiera académicamente como profesor universitario para demostrarles el aporte a la economía nacional que ha significado el gas natural y las energías renovables, ambos con subsidios. El caso del subsidio que ya no se necesita para el viento y el sol porque ahora los precios son muy competitivos, pero hubo un momento en el que el mundo tenía que apostar al desarrollo de estas nuevas tecnologías, porque no vamos a olvidar al presidente Jimmy Carter, cuando el año 73 por el cartel de la OPEP se vio hackeado con precios del petróleo que subieron de una manera impresionante, empujó a las universidades de Norteamérica y a las de Europa a buscar alternativas y se descubrió que la alternativa más competitiva era la energía solar, la energía eólica. Y hoy hemos encontrado contratos en Arabia Saudita que tienen $10 megavatio hora con energía solar. Cuando nosotros tenemos con el precio controlado, regulado, subsidiado del gas natural, tenemos $32 megavatio hora de precio en el mercado interno a ciclo combinado. Entonces, definitivamente, ¿cómo vamos a quitarle a los peruanos el derecho de gozar de una economía basada en una transición energética que le permite que los precios del mercado interno no se disparen? Es un escudo de protección, una ventaja comparativa en la que hoy estamos retrasados y hay manera de corregirlo, sincerando las reglas de juego para que haya una sana competencia. El gas natural es necesario. El gas natural da respaldo al desarrollo y participación del sol y el viento, pero es una conjugación entre las distintas tecnologías. Lo que no podemos hacer es amarrar o anclar el desarrollo de las tecnologías en perjuicio de la mayoría de peruanos y del país entero. También, y no está de más decirlo, que durante muchos años, por una regla que ya fue corregida por un mandato de la Corte Suprema, las centrales térmicas a gas declararon casi costo cero, costo variable cero, lo que les dio una oportunidad de despacho en el mercado eléctrico muy grande. Ahora viene la competencia sana y bienvenido sea que la mayor parte de grandes actores del mercado eléctrico ya tienen su oferta diversificada. El último que faltaba ya compró un proyecto solar. Entonces estamos frente a un escenario de que demorar más el acceso a la competencia sería un error grave y como sé que lo que estamos diciendo acá está siendo grabado, quedará para nuestros nietos el haber actuado con responsabilidad, porque los problemas se van a sufrir en pocos meses. La prevención de Osinermin es muy clara. El 2027 tendríamos un dolor de cabeza como país si es que vemos que el precio de la generación eléctrica se dispara a $200 megavatio hora. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos un potencial extraordinario que encima tiene otra ventaja, descentraliza la infraestructura. En un país donde tenemos un centralismo asfixiante, un centralismo que nos lleva a que todas las oportunidades estén en Lima. Es urgente apostar por la descentralización. El desarrollo de las renovables nos permite esa consecuencia positiva. Además de ser costos variables menores, tenemos también la ventaja de la infraestructura descentralizada y también el hecho de acreditar ante el mundo que podemos crecer con menores emisiones de gases contaminantes. Siguiente, por favor. Entonces, proyectos hay. Acá el ingeniero Butrón tiene una cartera de proyectos que superan los $7.000 millones, con estudios preoperativos con luz verde. No todos van a entrar, pero van a entrar algunos de ellos, los más competitivos. Pero no tiene sentido que el Perú mantenga una barrera que impida que la opción más económica hoy en el mundo, que está transformando la matriz global, no pueda desarrollarse. ¿Por qué? Porque no hemos actualizado nuestra definición y no le permitimos a la energía solar atender el mercado de clientes libres, por ejemplo. Siguiente. Miren ustedes lo que puede significar un escenario que revierta el centralismo que mostró el director general de electricidad y poco a poco le demos piernas y brazos fuertes al Perú y no tengamos esa cabeza grande, gorda, llena de grasa que es Lima,
que está evidentemente colapsando. Forma parte de ese desarrollo sustentable el hecho de avanzar en la transición energética. Siguiente, por favor. Entonces, es importante tomar decisiones. Y si quieren ustedes que abundemos en los temas, podemos hacerlo, pero la verdad no la podemos tapar con una mano. Al sol no lo podemos tapar con una mano. Hay que reconocer que este es un fenómeno mundial. China está liderando esta transformación de los equipos que se venden al mundo con energía solar y eólica, pero la transformación mayor, más que de lo que ocurre en los países desarrollados, está en nosotros. ¿Por qué? Porque Perú produce solo 0.4% de gases de efecto invernadero. El problema es que Perú está entre los 10 países más vulnerables al cambio climático. Entonces, si no tenemos capacidad de resiliencia, si no generamos un escudo de protección de la economía peruana, los costos y los impactos van a ser tremendos. Y mientras más nos demoremos, el costo va a ser mayor. Y lo estamos viendo hoy, porque todos los escenarios se están planteando muy complicados. Es urgente que estas decisiones muestren la pericia. En este caso, este proyecto de ley tiene 5 años en debate, desde que se inició. Y es más, los invito a revisar el dictamen aprobado del año 2016, que nunca ingresó al Pleno, y que fue el antecedente de este dictamen. Tenemos que romper la barrera que hace que el Perú no avance hacia un mercado competitivo que le dé opción a las otras tecnologías, como lo están haciendo la mayor parte de países de Latinoamérica. Y Perú, que estaba segundo el año 2008 en atracción a la inversión extranjera para energías renovables, ahora está en el puesto 9º. Y en eso tenemos corresponsabilidad. Siguiente, por favor. Entonces, también es importante decir que los costos de almacenamiento, transmisión, sistemas de seguridad para que la energía no sufra ningún tipo de riesgo en su abastecimiento, no pueden ser imputados todos a un inversionista eólico o un inversionista solar. El Perú ha avanzado con un sistema de transmisión fuerte. Ese sistema de transmisión fuerte debe seguir, pero hay que reconocer que el momento de desarrollar el sistema de almacenamiento de energía da su clarinada cuando alcancemos el 20% de la matriz con sol y viento. Y eso recién va a ocurrir en el momento que alcancemos el 20%. Y si pensamos que un proyecto eólico demora 3 años, más el estudio de impacto ambiental 4 años, estamos justo en la hora crítica. Porque si nos demoramos y pateamos este proyecto para el próximo año, ya no llegamos y ya vamos a vivir la crisis del primer año. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Pedro Fernando Gamio Ayta, ex viceministro de Energía. Esperemos que la exposición, que ha sido bastante clara y ha sido lo suficiente para poder tener esclarecido pues a todos los colegas congresistas, sobre todo los colegas congresistas de esta comisión, respecto a esta ley que venimos trabajando, que modifica sobre todo la ley 28832.